Hola, es un gusto poder saludarles. En esta ocasión, pues, he querido tener la oportunidad de poder dejarles a ustedes un material auxiliar para poder ampliar y verificar algunos de los puntos que se están desarrollando en esta asignatura, en específico en el subtema del Derecho Mercantil Internacional Privado. Pues es una continuación de los temas que ya hemos visto desarrollados anteriormente. Como podrán ustedes observar en pantalla, tenemos una pequeña representación. También es posible, si ustedes están escuchando solamente el audio, este es un material que tienen disponible en el aula virtual de CUNISAB. Una representación de un día cualquiera relacionado a lo que es el comercio internacional. Se ha ejemplificado aquí el comercio aéreo y el comercio marítimo. El comercio internacional tiene dos facetas, tiene una faceta pública y una faceta privada. Lo relativo a lo público, pues, hace referencia a la función que tienen los estados. Son los estados los que establecen impuestos, colocan restricciones, cuotas, tarifas preferenciales sobre con qué estado prefieren poder comerciar. Muchas veces, por ejemplo, determinan X cantidad de productos de distintos países para poder venir y dosificar la forma en la cual están comerciando preferencialmente con un estado o con el otro. Muchas veces darle un trato preferencial, ya sea porque esto derive de algún mercado preferencial, algún tratado de libre comercio, la creación de espacios o mercados comunes, tales como el que encontramos en la Unión Europea, como el que encontramos en la región centroamericana, y así sucesivamente. Son estos elementos los que nosotros podemos encontrar que tienen un aspecto público para lo que es el comercio internacional. Recientemente, pues ya hace algunos años, tal vez lo que ha hecho mucho eco ha sido pues de las grandes economías del planeta, en este caso la República Popular de China, con la que Guatemala no tiene relaciones diplomáticas, en virtud que nosotros reconocemos a la República de China o Taiwán. Y en el caso pues de los Estados Unidos de América, que son uno de nuestros vecinos más inmediatos. Estos pues se han enfrascado también en algunas guerras, por así decirlo, de naturaleza económica, y eso lo vemos reflejado con las distintas políticas o aspectos legislativos que estos han tomado en cuenta. En la imposición de tarifas, es decir, pues el cobro de un porcentaje adicional, con lo que se procura que el consumidor, que es el que genera el comercio internacional, prefiera consumir productos que no vengan de ese país en específico, en virtud que, gracias a ese cobro adicional, el mismo, potencialmente, será más caro, menos beneficioso económicamente para este consumidor en cuestión. Son parte de los elementos que nosotros encontramos. Aquí, pues, insisto, coqueteamos mucho con el aspecto del derecho internacional público. Ahora bien, en la faceta que nos interesa principalmente, o que no la podemos separar del todo, de la faceta recientemente descrita, es el aspecto privado. Es decir, qué actividad llevan a cabo los individuos que pertenecen a distintos estados y que por esa naturaleza cosmopolita del ser humano busca intercambiar bienes y servicios, dando como consecuencia pues el gran grueso de lo que es el comercio internacional. Cada persona jurídica, cada empresa mercantil, pues que lleva a cabo negociaciones de ese tipo, cada compra a través de internet, necesariamente se ve reflejada en este gran movimiento comercial. Observaremos dentro de los antecedentes de este aspecto público, a partir del año 1929 los estados tomaron una actitud bastante proteccionista. Si ustedes recordarán, en el año de 1929 se dio un evento económico sumamente importante que se enmarcó en gran medida
en este caso, pues el desarrollo económico de las naciones. Se dio el crack económico o de la bolsa de valores estadounidense. Esto llevó a cabo un periodo que actualmente se conoce como la Gran Depresión. Consecuencia de esto, se llevó a cabo pues una revisión de cómo se entendía el sistema económico hasta ese momento. Las economías mundiales no se encontraban ni por cerca así de entrelazadas como se encuentran hoy en día. La política económica de los estados pues estaba dirigida específicamente por sus existencias en metales preciosos, principalmente el oro. Es lo que ustedes recordarán que vieron en la asignatura de economía. Existía lo que se denominaba el patrón oro, y la moneda de un país tenía el valor que estaba respaldado por la cantidad de oro que era propiedad de ese estado. En esta conferencia de Bretton Woods, porque así se llamaba la localidad donde se reunieron, pues grandes personalidades del mundo económico establecieron que entre muchas medidas le dieron fin al patrón oro. Hoy en día, pues, las monedas de cada uno de los estados tienen valor solamente porque así lo respalda el gobierno de ese estado en específico. Hay monedas, pues, por el flujo de la oferta y la demanda de su moneda en específico, pues que son bastante fuertes, tienen un respaldo internacional. Pues el ejemplo clásico de esto es el dólar estadounidense, aunque en los últimos 2 o 3 años se ha cuestionado la hegemonía de esa moneda sobre el resto del sistema económico internacional. Sin embargo, otra figura que empieza a aparecer acá y que se gestó al menos la idea germinal sobre esto fue el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, más conocido por sus siglas GATT. Pues al final nace la vida en 1948, pero desde esos entonces y ya teníamos nosotros pues germen, esta idea basta. ¿Qué es lo que ocurrió pues con esto? Definitivamente, tras 1948, recuerden que estamos nosotros concluyendo a nivel global la Segunda Guerra Mundial, y la Gran Depresión fue ese periodo que se dio en medio. Muchas de las causas económicas que se dieron durante la Gran Depresión son las que dieron origen específicamente a las razones políticas que impulsaron la Segunda Guerra Mundial. Y a este respecto, pues, como les había indicado yo, ¿verdad?, en la conferencia de Bretton Woods, hubo una necesidad de repensar el sistema económico internacional. Había necesidad de facilitarlo. Recordemos que estos son los años después de la Segunda Guerra Mundial, donde se llevaron a cabo programas de reconstrucción, principalmente en Europa, lo que se denominó como el Plan Marshall, donde Estados Unidos logró colocarse como la gran potencia militar y económica a nivel mundial, y eso se reflejó prácticamente a lo largo del siglo XX. En este interín, pues es que nos aparece a nosotros la figura del GATT. ¿Qué es lo que buscaba esto? Se reducir aranceles aduaneros, barreras arancelarias, eliminar un trato discriminatorio de un estado a otro, de los productos de un estado al otro, y la liberalización del comercio a nivel internacional. Estos son uno de los elementos principales. Estos tenían pues una gran cantidad, que era lo que contenía. Por ejemplo, tenían la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué es lo que buscaba esta cláusula? Pues buscaba de que de alguna forma existiese una concesión recíproca. Según una relación comercial, existía pues una parte que se beneficiaba más de esa relación comercial, pues esta tenía que ceder de alguna manera para que la otra parte, en vez de decir, miren, yo ya no voy a comerciar con usted, no me trae cuenta, diríamos popularmente, lo que se buscaba era eso, de que las otras partes, los estados más beneficiados, pues estuviesen dispuestos a su vez a ceder de alguna forma la adquisición de otros productos también de esa economía. Esto con la finalidad de poder balancear lo que era el intercambio comercial entre estos países. Asimismo,
existía otro contenido como los impuestos y reglamentos internos, donde se acordaba de que los productos extranjeros iban a estar siendo tratados bajo las mismas condiciones que nosotros encontraríamos para lo que son los productos de cualquier otro origen. Pues, por ejemplo, si una libra de maíz producido nacionalmente pagaba X cantidad de impuestos, una libra de maíz importado también pagaría esa misma cantidad de impuestos. No sería tratado de una forma menos preferencial. Se empezó a hablar también acerca de lo que era la propiedad intelectual, porque ya se hablaba de que tenía que existir un régimen especial interno para la producción de películas. La industria cinematográfica también tenía, en virtud de que eso se trata por lo general de una empresa que deriva de la propiedad intelectual, ya entonces hablábamos de esa disposición. No iba a dársele preferencia a las producciones de otros estados, sino que también había que venir y proteger la producción nacional. Eso se ve reflejado mucho en Europa. No es tan común quizás aquí en el continente latinoamericano específicamente, pero seguramente muchos de ustedes se habrán dado cuenta cuando se habla de festivales de cine europeo. Ciertos canales de la televisión por cable se especializan en esto. Películas que ustedes pensarán, bueno, veo el año, si en alguna ocasión se han sentado a verlas, y se dan cuenta que son producciones relativamente recientes y que jamás fueron anunciadas en la cartelera nacional. Esto se debe de que, por lo general, pues son más llamativas las producciones estadounidenses. Sin embargo, pues esa producción nacional de otros estados también se encuentra ese germen, precisamente, ¿verdad?, en este acuerdo en particular. Desde aquí ya se hablaba acerca de la libertad de tránsito de mercaderías, es decir, si una mercadería iba de un estado A a un estado C, pero debía atravesar el territorio del estado B, el estado B no tendría por qué cobrarle aranceles. Debía permitir la libre circulación de esa mercadería. Otra de las figuras que encontramos también, pues, es de que se tenía que hablar acerca de la figura del antidumping. El dumping consiste, pues, en la introducción de productos de un país al mercado de otro país a precios inferiores incluso al que de su costo de producción. Por lo tanto, eso pues sería una competencia desleal. Produzco a 10 para vender a 7, para venir y ofrecer un mejor producto en otro país, donde el producto, pues, en condiciones justas, tiene un valor de 9. Entonces, el precio preferencial con el cual yo llevaría mi producto a ese otro país sería un equivalente a una competencia desleal. Se viene del término en inglés dump, que sería botar o hacer caer. Por tal razón, es una conducta controversial en el mundo comercial y vale la pena, pues, ver que desde este entonces, desde el GATT, ya se hablaba de este aspecto. Otras disposiciones que tenía, pues, se hablaba acerca de las marcas de origen. Eso lo vemos regulado incluso en nuestra legislación. Cuando nosotros observamos que en la ley de propiedad industrial aquí en Guatemala se habla acerca de la denominación de origen de determinados productos. Este aspecto resulta bastante importante porque se protege determinadas producciones de determinados productos. Lo vamos a encontrar como, por ejemplo, productos lácteos. El queso parmesano, por ejemplo, tiene que venir precisamente de esa región italiana. Tiene que ser producida bajo los estándares de la Asociación de Productores de ese queso en Italia. Y no se le puede denominar de otra forma, aunque tratemos de reproducir esa fórmula, esa metodología en otro lugar. Vamos a encontrar bebidas como, por ejemplo, el tequila. Tiene que venir de la región de Tequila, en el estado de Jalisco, México. Ciertos vinos, por ejemplo, los que vienen de la región de Borgoña, los que vienen de la región de Burdeos, en Francia. La champaña es una bebida que tiene que venir específicamente de la región de Champaña, en Francia. Debe ser producida bajo los estándares de la misma variedad de uva, los mismos estándares de extracción de uva, los mismos estándares para la cosecha, la vendimia, y ninguna otra bebida, aunque se asemeje, debe ser denominada de esta forma. Será otra cosa
pero no puede denominarse champaña. También otro de los logros por parte del GATT. El propósito de esto es asegurarnos que la producción que viene de estos estados va a ser, ante la redundancia, protegida, y asimismo se le dará protección a otros productos que vengan de otras regiones. Hay algunos productos que tratan de ser protegidos, están en algún momento, de alguna forma, pues siendo catalogados de esta forma, no necesariamente todavía se les reconoce como denominación de origen, pero entre esos podríamos encontrar algunas variedades de café, y así sucesivamente. Después de esto, pues se llevaron a cabo actualizaciones, se llevaban a cabo rondas, se les denominaban cada vez que existía una reunión. La última de estas se denominó la Ronda de Uruguay porque se llevó a cabo en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. En esta, pues, se requiere atención especial, tal como podemos observar en pantalla o en la diapositiva, si ustedes están viéndolo por otro medio, este contenido. Tomó 7 años de negociaciones, duró de 1986 a 1993 y se culminó un nuevo acuerdo que como característica principal obtiene la creación de la Organización Mundial de Comercio, que es la sucesora del GATT. Asimismo, pues promueve la inclusión de muchos más países a la Organización Mundial del Comercio. La República Popular de China pues se unió en una fecha pues relativamente reciente y ya empezó a someterse a reglas, y prácticamente la gran mayoría de las naciones trata de cumplir con la finalidad de crear una competencia justa en las mismas condiciones para toda clase de comercio. Esto entró en vigencia el 1 de enero de 1995 y se ha ido actualizando con el paso del tiempo, y actualmente, para poder continuar actualizándolo, se llevan a cabo en la ciudad de Doha, en el estado de Qatar, distintas reuniones. Estas, los que buscan, pues, es primero generar el mecanismo de negociación que existe dentro de la Organización Mundial de Comercio, donde aquí se trata específicamente de venir y obtener un foro, un espacio para lograr, primero, pues, administrar los acuerdos comerciales que ya se tienen dentro de la OMC, constituir un foro de discusión para esas negociaciones comerciales, tratar de resolver las diferencias que existan, supervisar esas políticas nacionales, es decir, ver si un Estado está siendo desleal en su competencia con los otros, y cooperar con otras organizaciones internacionales. Buscan eliminar cualquier barrera al comercio de productos agrícolas y principalmente que los estados ya no den subsidios a su propia producción nacional, que es lo que suele ser lo un poco más complejo en cada una de estas situaciones. Porque nuevamente estaríamos ante un caso de una competencia de naturaleza desleal. Dentro de lo que son los tratados de libre comercio, también son otras de las figuras que se llevan a cabo, vamos a encontrar, pues lo que buscan estos, que es un convenio suscrito entre 2 o más estados, buscan ampliar el mercado de bienes y servicios entre esos estados que se encuentran, que forman parte del mismo. Y en esencia, pues tratan de eliminar o rebajar sustancialmente barreras arancelarias. Buscan también eliminar cualquier serie de trabas que tengan otras situaciones, como por ejemplo característica administrativa, normar los controles aduaneros, medidas sanitarias o fitosanitarias, e incluso regular la entrada personal de personas. Llega a este aspecto, el movimiento de personas puede ser bastante necesario para poder venir y lograr, en este caso, unas mejores condiciones comerciales. Encontraremos nosotros pues de que en esa libertad pues incluso tiene siempre la regla del dumping, tratar de evitar esa mala conducta que tienen los estados. Vale mucho la pena pues de que los tratados entender que los tratados de libre comercio, muchas de estas ocasiones pues
se van a ceñir por las reglas que ya tiene la Organización Mundial de Comercio, y en otras ocasiones son los estados que libremente pactan cuáles van a ser las condiciones con las cuales estos van a comerciar. Encontraremos nosotros pues, de que como ejemplos de estas figuras vamos a encontrar zonas de libre comercio, donde pues, los estados se comprometen a anular entre sí los aranceles a la importación de productos provenientes de otro país miembro. En algunas ocasiones pues, puede ser que las confundamos como que tenemos aquí en el municipio una zona libre de industria y comercio. Esas no se refieren a esta figura, porque estas están dentro de un estado, sometidas a la ley de un estado en particular, y hay que cumplir con las reglas, las leyes que tiene este estado. Aquí lo que nos hace referencia en las zonas de libre comercio es cuando dos estados en pequeño vienen y deciden, bueno, los productos lácteos, los productos agropecuarios, los productos textiles e industriales del estado A pueden venir al estado B sin mayor requerimiento, porque viceversa también aplica. Los del estado B pueden ser comerciados libremente en el estado A. Luego llegamos a figuras como la unión aduanera, en el cual pues no solamente se eliminan aranceles internos, sino que se crea un arancel externo común para todos los bienes que se producen en el extranjero o internamente. Podemos encontrar, por ejemplo, aquí localmente tenemos una unión aduanera entre Honduras y Guatemala. Se ha estado trabajando durante varios años en el marco del Sistema de Integración Centroamericano y de su secretaría, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, o SIECA, con la finalidad de facilitar el comercio. Es en este contexto que aparecen los documentos actuales que se utilizan en el comercio internacional entre nuestros dos países, Honduras y Guatemala. Se utiliza la DUCA, que es la Declaración Uniforme Centroamericana, y la FIDUCA, la Factura y Declaración Uniforme Centroamericana. Luego podemos ir más allá, como la Unión Plena, que es la Unión Económica. No se ha llegado hasta ese punto, todavía existen leves diferencias entre cada estado, pero en gran medida es lo que ocurre en el caso de la Unión Europea. Por lo general, en contenido, los tratados de libre comercio tienen disposiciones relativas a las reglas de origen. Por ejemplo, vehículos y consolas de juego. Los vehículos, ¿por qué? Actualmente la producción de vehículos automotores requiere pues una cadena logística sumamente precisa. No se elaboran las llantas y se almacenan y se van usando mientras se van creando o construyendo más vehículos. No se elaboran los tableros, no se elaboran los sillones, no se elaboran sus componentes electrónicos, no se guarda una gran cantidad de motores y todo el tema relativo a la transmisión de un vehículo automotor, sino que se van produciendo en el momento que se van necesitando. Es decir, en periodos sumamente cortos, de días, de semanas. En esta semana se tiene proyectado venir y producir 10,000 vehículos nuevos. Precisamente para esas fechas, para esos días, se tiene que estar entregando 10,000 motores, los 10,000 sets de llantas, los 10,000 tableros, los 10,000 sets de sistema electrónico de un vehículo. Y por lo tanto, ese comercio suele venir de distintos países. ¿Cómo podemos decir cuál es el origen de un vehículo entonces? Si el motor fue elaborado en Japón, las llantas vienen de Indonesia, los aros, el metal para la carrocería viene de Corea del Sur, el componente electrónico fue desarrollado en Panamá o en Colombia. Entonces, entre todo esto, ¿en qué país fue hecho el vehículo como tal? ¿Será que es el lugar donde fueron ensambladas todas estas piezas? A eso es que responde esta figura, las reglas de origen, donde nos indican, muy bien, podrá estar vendido bajo la marca de una empresa estadounidense, pues digamos si fuera el caso aquí de la región, pero todos sus componentes vienen de otras partes del mundo, entonces no está sujeto a los beneficios del Tratado de Libre Comercio y por lo tanto sí se le puede imponer algún arancel. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de América es un caso bastante especial. Por ejemplo, muchos vienen y a veces reclaman de que eso no benefició para la adquisición de tecnología. Computadoras, consolas de juego, no están sujetas a esa libertad de comercio, sino que se cobra un arancel para que estos productos entren aquí al país.
¿Y eso a qué obedece? Son productos que no fueron manufacturados en territorio estadounidense, entonces no están amparados a esta función. Vamos a encontrar que también pues existen requisitos propiamente relacionados a lo que son pues los controles aduaneros. Les mencionaba yo, la DUCA y la FIDUCA son electrónicas, facilitan el comercio. Se llega a la aduana y se busca de alguna forma que el paso de la mercancía sea lo más rápido y expedito posible. Van a existir también disposiciones de medidas sanitarias y fitosanitarias. Recordemos, por ejemplo, que seguramente ustedes han visto alguna unidad de esta entidad aquí en el centro de la ciudad, que es la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Seguramente por el nombre no les dice nada, pero sí por sus siglas, OIRSA. Quienes en años anteriores, en los últimos 5 o 6 años, viajaban a la República de Honduras por vía terrestre, recordarán que en el puesto fronterizo había un puesto de control que fumigaba las llantas de los vehículos. Esto era en prevención de la gripe porcina que afectaba pues a lo que era el ganado. De tal cuenta, y esta entidad, pues en el marco de esta colaboración, de este tratado que puede existir entre nuestros países, aplicaba esta serie de disposiciones. Asimismo, hay reglas para las inversiones. Por ejemplo, lo que busca es crear un trato justo, equitativo y seguro. Por lo general, es de aquí la obligación de someter a arbitraje internacional cualquier discordia, cualquier desacuerdo que pueda existir en materia comercial. ¿Qué pasa con el comercio transfronterizo? Lo vemos nosotros, pues está en nuestro Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, el CAUCA y RECAUCA, que indica de que los centroamericanos podemos trasladar el equivalente a 500 pesos centroamericanos como propiedad nuestra. Nosotros podemos venir a adquirir de un país a otro sin tener que venir y cubrir aranceles. Esto pues está en ese marco, ha sido acordado entre los distintos países que forman la región. Hay reglas para la entrada temporal de personas, afecta incluso hasta las disposiciones migratorias. Hay protección contra la propiedad intelectual, por ejemplo, de aquí deriva, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, que las entidades estatales todas necesitan tener licencias de software en sus equipos, no pueden tener software pirateado. Cuesta a veces que se dé cumplimiento, pero bueno, es algo que se encuentra debidamente regulado. Protección al medio ambiente, buscar también que no existan barreras arancelarias y el acceso a otros mercados adicionales. Y además, entre los otros que se habían mencionado. Estos son parte pues, de los elementos más importantes que existen sobre el comercio internacional. Existen otros que se encuentran desarrollados, que son el material disponible tanto en el libro guía como también en lo que es el aula virtual. En ese contexto, pues incluso hay instrumentos adicionales como la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercadería, cuyo resumen o disposiciones pues, se encuentran disponibles en el libro guía. Vale la pena mencionar que Guatemala no forma parte de dicha convención, por lo que es una disposición de derecho que no aplica en nuestro país, al menos del momento. Siempre les encargo su lectura y espero que el presente material les sea de utilidad. Un gusto saludarlos.